Hola provincia, ¿qué tal? Tanto tiempo. Tiempo hacía que no estábamos en pantalla, ¿no? Bueno, primero un saludo muy especial a toda la provincia, Ushuaia, Río Grande, Tolwyn, a todos los televidentes y fundamentalmente un agradecimiento muy especial a toda la gente del canal. El hecho de que, bueno, uno esté aquí en cuerpo presente significa que detrás nuestro hay un equipo maravilloso. Le puedo asegurar un equipo maravilloso de toda la gente del canal, escenografía, técnica. No quiero dejar de nombrar a nadie, pero todos, absolutamente todos, que son los responsables que de alguna manera hacen que nosotros podamos estar aquí frente a ustedes. Volvemos con controversias. ¿Por qué controversias? Después de largo tiempo. ¿Por qué? Porque todo tema político es controvertido. Siempre existe un blanco y un negro, a veces algunos grises. Pero bueno, queríamos comenzar un poco con esto de la controversia, así que tenemos algo como para poder mostrarles. Hay algo que realmente llamó poderosamente la atención y que la verdad que cayó bastante mal. Y digo esto por lo siguiente, fíjense, la primera placa. Esta placa es de el 5 de mayo, perdón, el 6 de mayo en Ensenada. Fíjense. ¿Cómo? ¿No estaban suspendidos los encuentros sociales de más de 10 personas? ¿O solamente para algunos? ¿O solamente para alguna clase dirigente? Yo recuerdo que el presidente dijo que, o pidió que le marcáramos que cuando algo estaba mal, que le dijésemos que estaba mal. Bueno, esto está mal, señor presidente. Estaba el presidente, la vicepresidenta. Fíjense, ¿para qué? ¿Para una foto? Bueno, otra, no solamente a un lado. Fíjense la próxima. El expresidente Macri. Ahí lo tienen. Estuvo exactamente el 5 de mayo en una cena en el Potrerillo y ya era un encuentro sospechoso. No, esa es otra. Vamos para atrás. Ahí está. A los 5 días de ser contacto sospechoso y estrecho, viajó a Estados Unidos. También, ejemplos, aquello que nos controlan y nos dicen qué es lo que tenemos que hacer. Bueno, son algunos de los ejemplos. La televisión, o por lo menos los medios de comunicación, dicen los que conocen, y lo dijo nada menos que un premio Nobel de literatura como Camilo José Chela, tiene 3 funciones: informar, enseñar y entretener. Bueno, fíjense la próxima. Entretención. Showmatch. ¿Qué cantidad de gente había ahí? Sin ningún tipo de protocolo, sin ningún tipo de máscara. Esto, por supuesto, trajo el repudio de muchos. Y entre ellos el nuestro también. ¿Por qué? Porque en un canal como este, por supuesto, no somos ningún canal de Buenos Aires, pero les puedo asegurar que nos manejamos con un protocolo muy, pero muy estricto dentro del canal. Y la verdad que esto es una vergüenza. Pero esto tiene que ver con algo que dijo la Real Academia Española. ¿Sabe lo que dijo la Real Academia Española? Fíjense. Habló de covidiota. ¿Sabe lo que es un covidiota? Bueno, textual. Es la palabra adoptada por la Real Academia Española para nombrar a quienes no respetan las normas sanitarias. Es decir, una persona que se niega a cumplir las normas sanitarias para evitar el contagio del COVID. Y así se lee en el diccionario de la Real Academia Española la definición de una de las 2.500 palabras que sumó en este último año la entidad para todos los hispanoparlantes del mundo. Covidiota. Desde 2020 se documentó por primera vez este sustantivo y también adjetivo, tanto masculino como femenino. Y en definitiva es una acepción sobre las personas que reniegan con los protocolos, que no respetan el confinamiento y evitan el contagio del COVID poniendo en riesgo a otros. Claro, usted debe estar pensando en este momento, usted televidente, que llegó hasta acá,
¿Estará haciendo alguna lista de algún covidiota que conozca? Vamos a otro tema. Quería comenzar de alguna manera este programa de hoy. Hoy está el programa dedicado exclusivamente al tema COVID. ¿Y cómo estamos? ¿Dónde estamos parados? ¿Dónde estamos parados en el país? ¿Dónde estamos parados en la provincia? Con una provincia con una diferencia sustancial con respecto al resto del país. Muchos nos quejamos de lo que falta, de lo que pasa, pero a veces es bueno comparar. Y fíjense, estos son los datos de situación epidemiológica del día de hoy. Confirmados, al día de hoy, 39.652 casos. Total de confirmados, 3.411.160. Estos son los confirmados del día. Hoy, 39.652 casos en el país. Para más números, más de 72.000 fallecidos. Un total de 329.745 casos activos. Recuperados, más de 3 millones. ¿Sí? Más de 12 millones de testeos. Son algunos de los números que en todo caso tenemos que ver para poder comparar cómo estamos en Tierra del Fuego y cómo de alguna manera está el resto del país. Vamos a la siguiente. ¿Por qué? Porque mucho tiene que ver el tema de los casos confirmados por grupo etario. Fíjense, cuando comenzó la pandemia, el mayor problema éramos los que teníamos más de 60. Como en mi caso, yo tengo 66. Bien, fíjense los números por grupo etario y solamente un solo detalle. Para la gente que está entre 30 y 39 años, ¿sí? Los confirmados por grupo etario estamos hablando más de 779.546 personas al día de hoy. Estos son los números. Claro, a veces los números quizás no reflejan lo que uno vive aquí en Tierra del Fuego. Esto es real, esto es el país. Vamos a la próxima. Estos son los números a hoy, 19 de marzo. Fíjense los fallecidos por grupo etario y por sexo. Lo veíamos hoy, la cantidad de fallecidos. Fíjense, prácticamente la misma cantidad de hombres que de mujeres. Estamos hablando de los grupos etarios mayores de 60 años y va bajando, por supuesto, con la edad. Vamos a la próxima. Y tiene que ver la próxima con las vacunas aplicadas y distribuidas. El país tuvo desde el principio un gran problema de vacunación. A ver, yo recuerdo que, y no sé si fue el primer gobernador de la Argentina, Gustavo Melella, que inició conversaciones con Gamaleya, con el grupo ruso que son los fabricantes de la vacuna Sputnik 5. Por aquellas cosas del Estado-Estado, que a veces uno no termina de entender, cuando tiempo después el jefe de gabinete dijo que nunca hubo problemas para que las provincias pudieran adquirir vacunas, y esto no es así, hoy prácticamente están llegando vacunas, pero todavía carecemos de vacunas. Vamos a la próxima placa. Yo quería mostrarles de alguna manera todo esto, como para que vayamos de lo general a lo particular, para que nos demos cuenta cómo, de alguna manera, está el país. Usted ve alguna de las cadenas nacionales. Bueno, nosotros se la queríamos mostrar. La cantidad de dosis aplicadas. Hasta el momento, más de 10 millones de dosis aplicadas, más de casi 12 millones de dosis distribuidas, más de 8 millones de personas vacunadas con una dosis, solamente 2 millones y pico vacunadas con una segunda dosis. Vamos con la que sigue. Y tiene que ver con la cantidad de vacunas aplicadas y distribuidas. Esto es un número general de la cantidad de vacunas que Nación, a través de las compras que ha realizado y de los envíos que ha tenido de distintos ámbitos, han llegado a la Argentina. Y marcábamos puntualmente de Tierra del Fuego. ¿Por qué? Porque a Tierra del Fuego han llegado más de 45.000 vacunas. Vamos a ver después el número exacto. Bueno, hoy está invitada y ya está en el piso la ministra de Salud, la doctora Judith Di Giglio. También va a estar con nosotros el doctor Javier Barrios, que es el secretario de Gestión de Sistemas Sanitarios, donde vamos a tratar de preguntar todo, absolutamente todo. Y también va a estar desde el ámbito privado el doctor Jorge Sánchez Potzleman, que es el titular de la Clínica San Jorge. Y tenemos una nota
pautada, vamos a ver si la podemos realizar con alguien en Buenos Aires. Nos vamos a la primera pausa, pero quiero recordar las vías de comunicación para que usted que está del otro lado nos pueda hacer todas las preguntas que considere de rigor, ¿sí? Ahí tenemos, cada uno de los medios en los que usted se puede comunicar tiene un código QR. Lo único que tiene que hacer es acercar el teléfono al monitor y ahí se va a poder conectar, uno por uno, ¿sí? Estamos en Facebook, ahí tenemos el código de Facebook. Estamos también en, el próximo, Twitter, ¿sí? Controversias TV. Y también, por supuesto, estamos en WhatsApp. Estamos en WhatsApp en el 02901 510964. Bueno, nos vamos a ir a la pausa, la primera. Y luego de la pausa, ya con nosotros los invitados. ¿Le parece? Vamos, pausa. Seguimos, lo decíamos. Estamos con la ministra de Salud y con quien es secretario de Gestión de Sistemas Sanitarios, el doctor Edi Giglio. Bienvenida. Gracias por aceptar el convite. Muy buenas noches. Hace tiempo que veníamos dialogando y no podíamos coincidir Así es. En poder dialogar alrededor de una mesa. Y también, el doctor Javier Barrios, secretario de Gestión de Sistemas Sanitarios. Muchas gracias. Gracias por aceptar el convite. Y hoy dije Jorge Sánchez Posleman, es Carlos Sánchez Posleman, perdón, pido disculpas. Quienes me conocen saben que termino bautizando a mucha gente. Desgraciadamente me ha pasado. Hasta a un gobernador le he dicho intendente y demás aquí en el estudio. Pero bueno, quien me conoce ya sabe cómo es el tema. Bueno, a ver, estamos en una situación, hoy tratamos de presentar de alguna manera la situación nacional. A ver, el país está viviendo una situación, en una palabra, ¿cómo la podría definir? ¿Caótica? Una situación sanitaria muy complicada. Extrema, muy, muy complicada. Lo que de alguna manera mostramos, ¿qué le sugiere? Estamos hablando de lo que mostramos en su momento, del número de datos. Cantidad de gente, que no podemos estar más de 10 personas y demás, y de pronto por cuestiones políticas inherentes, lógicas, dirían algunos, demasiada contada de gente. Para colmo gente, estamos hablando del presidente de la Nación, la vicepresidenta, gente de la Cámara de Diputados. Es lógico cuando nos imponen determinadas reglas que ellos no la cumplan. En el caso de Macri lo mismo. En el caso de Tinelli, estamos hablando de un medio de comunicación, donde decíamos, en un medio de comunicación lo mínimo es informar, enseñar y entretener. De esa manera sí, se podrá entretener, pero enseñar todo lo contrario a lo que realmente dictan los protocolos. ¿Qué opina? Toda la población está en una etapa de agotamiento. Esto es real, son muchos meses los que pasamos bajo presión, con temor, con ansiedad y teniendo que cambiar nuestros hábitos. Pero sabemos que en el cumplimiento del protocolo es lo principal para disminuir la velocidad de transmisión del virus. Entonces, por supuesto que todos debemos ser ejemplo y cumplir los protocolos, sabiendo además que en las reuniones sociales, en los lugares donde estamos muchas personas juntas, sin la distancia, que es fundamental, esta distancia que tenemos entre nosotros es fundamental, y respetando todos los protocolos, la ventilación, que también sabemos que es muy importante, el riesgo y la velocidad de transmisión del virus aumentan de manera exponencial. Por eso lo importante es, si bien a todos nos duele ver este tipo de situaciones, es seguir cumpliendo y siendo protagonistas en esta pandemia, y yo siempre digo, tenemos que ser barrera en la transmisión del virus y no facilitadores.
De alguna manera dicen que, a ver, el virus no nos busca, en determinados los seres humanos terminamos buscando al virus, ¿no? Exactamente, sí. Es así. La conducta humana, bueno, nos lleva a eso. Y propiamente el argentino, ¿no? El argentino tiene otras costumbres diferentes al resto del mundo, en el cual la sociabilización es muy importante. Somos abraceros, besuqueros, nos encanta. Simplemente el mate. Simplemente el mate. Entonces, las reuniones, el virus nos trajo un cambio de hábito que es diferente, nos obliga a cambiar y obviamente mismo nos pasa con los pacientes que son crónicos, aquel hipertenso, aquel diabético que tiene que cambiar sus hábitos de vida y hoy toda la población tiene que cambiar el hábito de vida hasta que por lo menos controlemos este virus, ¿no? Ya sea con las vacunas o con algún medicamento específico que hasta ahora no existe. Entonces cuesta a la población y ya llevamos más de un año. Entonces volver a insistir en que tenemos que redoblar la apuesta ahora con las nuevas variantes y es como que la gente no acepta mucho, ¿no? Pero seguimos con el mismo mensaje, la responsabilidad individual hace la responsabilidad colectiva y así la única manera que entre todos demos batalla a esto, ¿no? Recién hablaba de responsabilidades y yo pensaba, a mí me tocó, por suerte, estar en un par de provincias durante este tiempo, digamos, en el momento en que se podía viajar. Y me llamó poderosamente la atención en esas provincias la cantidad de gente que estaba sin barbijos, sin tapaboca. Bien, en otras provincias donde de alguna manera se ha penalizado, ¿sí?, la posibilidad, o mejor dicho, el uso o el no uso de tapabocas, yo me pregunto qué pasa en Tierra del Fuego. Es decir, ¿cuál es el ámbito de responsabilidad, ya sea provincial o comunal, sobre la posibilidad cierta de aquel que no usa barbijo, que tenga, a ver, una multa? ¿O es un problema, a ver, si trato de apretar a la gente, es un problema político contra la salud? No, si usted me pregunta personalmente, yo creo que en la provincia de Tierra del Fuego hay un gran cumplimiento de los protocolos. Comparado con otros lugares, comparado con otros lugares. Plenamente coincido. Un gran cumplimiento del protocolo. Por supuesto que están quienes cumplen y quienes no, pero si usted me pregunta, observamos que las personas cumplen en su gran mayoría el protocolo y que hacen un gran esfuerzo para poder cumplir el protocolo. Con respecto a la utilización del tapaboca, nosotros siempre intentamos que la sociedad entienda que la única manera que tenemos de cuidarnos es con estas reglas básicas: el tapaboca, la distancia, el lavado de manos y la ventilación. Lo más importante. El Estado no puede estar dentro del hogar de cada ciudadano. No puede haber un policía al lado de cada ciudadano, innegable. Entonces, si usted me pregunta a mí, se trata, como decía el doctor, de la responsabilidad individual de lograr y de poder cumplir con los objetivos. Es muy difícil que exista una norma que, como usted decía, que haga cumplir estos hábitos, estas normas básicas que hacen que disminuya la velocidad de transmisión del virus. Por eso hablamos de responsabilidad individual, de cuidarme para también cuidar a mi compañero, a mi familiar. Entonces, no existe la norma que haga que el cumplimiento del protocolo sea eficaz. Es cada persona que debe cumplirlo. Esto es así. Y sobre todo cuando hablamos de reuniones sociales y de responsabilidades. Si hablamos de responsabilidades, el Estado tiene... Una de las responsabilidades del Estado y del Ministerio de Salud en particular es ofrecerle a cada vecino la posibilidad, si hablamos en el contexto de la pandemia, ¿no?, ofrecerle a cada vecino la posibilidad de un diagnóstico oportuno. Nosotros decimos testeo, rastreo y aislamiento y diagnóstico oportuno. Es ofrecer el diagnóstico, como lo hacemos en nuestra provincia, testeos a personas enfermas, a personas asintomáticas, por supuesto gratuito, en diferentes lugares de la ciudad, a domicilio. Somos una provincia que realiza desde el primer día de la pandemia, todos los días, hace más de 360 días, desde el mes de marzo, hisopados a domicilio en las 3 ciudades de lunes a lunes. Nunca dejamos de hacer hisopados a domicilio. ¿Para qué son los hisopados a domicilio? Para evitar que aquel paciente
que tiene síntomas y que no tiene la posibilidad de movilizarse de manera propia, no utilice los medios de transporte, no vaya a realizarse un testeo en un taxi, en un colectivo, o que lo lleve otro familiar, quizás alguien que no convive con esta persona, con este paciente enfermo. Entonces, la responsabilidad del Estado es esta: diagnóstico oportuno, tratamiento, testeo, rastreo de los contactos y la de protección, el proteger y el prevenir la enfermedad, que esto lo hacemos con la vacunación. Perdón, antes de seguir, nos gustaría, usted está del otro lado y esto es una cuestión netamente profesional, a mí me pasa, cuando estoy mirando televisión digo, ¿por qué no le pregunta tal o cual cosa? A usted le debe pasar lo mismo. Bueno, tenemos un número de WhatsApp para que nos pueda enviar un mensaje con las inquietudes o las preguntas que considere que le podemos hacer aquí a nuestros invitados presentes. Fíjense, el número de WhatsApp es el 02901, ¿sí? 510964. Al lado del número de WhatsApp va a poder ver el código QR, ¿sí? Significa que directamente, ahí lo tenemos en pantalla, acerca el celular al televisor o desde lejos y a través del código QR se comunica con nosotros. Se lo repito, 02901-510964. Todas las preguntas que les parezcan oportunas. Recién decía, ministra, hablaba de hisopados. ¿Qué cantidad de hisopados, o usted, doctor, que está más, digamos, en la parte logística, se están realizando promedio mensualmente en Tierra del Fuego? Y mensualmente los hisopados que están haciendo por semana. Aproximadamente. Sí, por semana estamos en casi 1000 y algo, y por mes sí estamos en los 5000 testeos más o menos, porque además tengamos en cuenta que además del dispositivo provincial tenemos dispositivos también municipales y también el medio privado que también tiene sus equipos. Entonces también depende de la fluctuación de la dinámica de esto, ¿no? Tengamos presente que lo que fue diciembre, enero, febrero, los llamados han bajado muchísimo con respecto a la primera ola en agosto y ahora han subido un poco. Ahora hemos visto en el parte que hemos emitido el día de ayer que se está en una meseta alta, pero se está estable. Entonces por ahí tenemos días que tenemos 100 personas para testear con síntomas, por ahí tenemos 30. Es variable y además tenemos los dispositivos con personas asintomáticas que ha tenido muy buena respuesta, tanto en los dispositivos municipales como en el gobierno provincial, en el cual se testean. Y obviamente cada testeo no es una persona, cada persona puede tener múltiples testeos. Entonces la idea siempre es el momento oportuno para el testeo, no hacerlo por hacer, ¿no? Dos cepas que están presentes, al igual que en el resto del país, en Tierra del Fuego. Estamos hablando de la cepa de Manaus y la cepa del Reino Unido. Iba a decir de Gran Bretaña, del Reino Unido. Bien, del 28, de acuerdo a los datos de migraciones, del 28 de abril al 28, perdón, del 28 de marzo al 28 de abril, más de 3.000 fueguinos regresaron a la isla desde el exterior. ¿Qué tipo de controles? ¿Hubo algún tipo de control en ese aspecto? Estamos hablando de más de 3.000. Es decir, después de Buenos Aires y Santa Fe, Tierra del Fuego es la que mayor cantidad de gente ha tenido, es decir, turistas que fueguinos que han ido al extranjero y han regresado. Esa gente que ha regresado, que seguramente en origen se le pedía antes de llegar a Buenos Aires un hisopado con 48 horas de anticipación, un hisopado al llegar a Buenos Aires. ¿Qué pasaba cuando se llegaba a Tierra del Fuego? Había una información que se iban a empezar a realizar en el aeropuerto hisopados aleatorios, ¿puede ser? Sí, se realizaron hisopados aleatorios, pero el gobierno nacional dispuso que cada persona que vuelve del exterior, que regresa a nuestro país, y esto fue desde diciembre del año pasado, debe realizar testeos previo al subir al avión, en lo cual una persona que regresa del exterior, 72 horas previas, debe realizar una PCR para poder subir al avión, luego a la llegada en el aeropuerto y luego 7 días después de que hayan regresado al país. O sea, son 3 testeos que deben realizar estos
estas personas que vienen desde el exterior. ¿Obligatorios o no? Obligatorios. Obligatorios. Obligatorios y el costo lo debe pagar la persona, el costo del test a cargo de la persona. ¿Y cómo sabemos en Tierra del Fuego si estos más de 3.000 fueguinos que llegaron a los 7 días de llegar se han hecho, es decir, ¿se controló esto? Sí, por supuesto, ese es un control que realiza en conjunto el Gobierno Nacional a través de Migraciones, esto está a cargo de Migraciones y de Sanidad de Fronteras, en conjunto con la Dirección de Epidemiología de nuestra provincia. Eso se realizó. Nosotros sabemos que los virus mutan habitualmente. Hay muchísimas cepas y linajes del virus del COVID. Estas cepas nosotros las llamamos cepas prevalentes en este momento, como son las cepas de Manaus y del Reino Unido. Hay una circulación de estas cepas que en el centro del país, en el último informe de secuenciación genómica que realizó el Gobierno de la Nación, el Ministerio de la Salud, hace días atrás, el 50% de las cepas que se secuenciaron en la región centro de nuestro país corresponden a la cepa de Manaus y del Reino Unido. En la región nuestra, en la Patagonia, el 30% corresponde a estas cepas y lo mismo sucede en el norte del país. Nos tenemos que ir a una pausa y seguimos. Les dejo una pregunta y ya nos vamos a ir luego de la pausa al tema de vacunación. Aclaro, el WhatsApp, nosotros recién mencionábamos WhatsApp para que nos puedan enviar mensajes. No es para que nos hablen, sino para que directamente nos envíen mensajes, porque han comenzado a entrar llamadas a través de WhatsApp, pero es simplemente para mensajes, para que nosotros podamos leer lo que ustedes nos envíen y, por supuesto, transmitírselo a nuestros invitados. Bueno, nos vamos a la pausa, una nueva y enseguida volvemos. Pausa. Seguimos, estamos hablando de COVID, el tema del momento, indiscutiblemente. Estamos con la ministra de Salud, la doctora Judith Di Giglio, y también con quien es el secretario de Gestión de Sistemas Sanitarios, el doctor Javier Barrios. Y lo tengo que leer porque me pasa siempre, termino bautizando. Algunos de los mensajes, pero antes de los mensajes, la pregunta puntualmente. ¿Cómo está el tema de vacunación acá? Es decir, tenemos que hacer un balance de la vacunación. Tenemos 2 placas de vacunación, si la podemos poner. A ver, las 2 últimas placas de vacunación, ¿sí? Sobre vacunas recibidas en Tierra del Fuego. A ver si por ahí la podemos poner y ir compartiendo con los televidentes. Bueno, Tierra del Fuego ha recibido hasta la fecha, salvo, creo que estos números faltan lo que hoy ha llegado, ¿no? Estamos hablando de más de 45.000 vacunas, 45.201 vacunas, más lo que ha arribado hoy, ¿sí? 52.000. Llegamos a las 52.000 vacunas. Con las de hoy. Con las de hoy. Estamos hablando de dosis 1 de Sputnik y de Sinopharm. De todas las vacunas. Sputnik 1, Sputnik 2. No, porque han llegado hoy. Las que llegaron hoy, Sputnik 1 y Sinopharm. Ajá, sí. Correcto. ¿Hay alguna novedad, por lo menos para aquellos que se han vacunado a través de Sputnik, es decir, primera dosis, alguna novedad de nación o por lo menos algún no oficioso de cuándo podrían llegar las segundas dosis? Están tramitando y negociando las segundas dosis, porque obviamente es la producción que tienen desde el país, ¿no? de Rusia. Así que están, porque no solo es a nivel provincial el problema del segundo componente, sino a nivel nacional. Entonces están haciendo celéricamente, ¿no? las negociaciones para tener el segundo componente. Perdón, la plaquita que quería, una que dice vacunas recibidas y aplicadas en Tierra del Fuego. No recuerdo el número, o bien, el primer programa estamos, pero bueno. Prácticamente todo el mundo ha ponderado el tema de la vacunación, ¿sí? Primero la cantidad, los responsables por un lado, la gente que está trabajando, mucha juventud está trabajando. No, la que sigue, por favor. Vacunas recibidas en Tierra del Fuego. Vacunas recibidas y aplicadas en Tierra del Fuego. Es la que sigue, si no me equivoco. A ver. Bueno,
Cuando la encuentre, ahí la ponemos, la ponchamos, no hay problema. Le decía, mucha gente está ponderando el trabajo que ha hecho toda la gente de salud y la gente del sistema de vacunación, tanto en Ushuaia como en Río Grande, en Tolwyn. Y la verdad que mucha gente también está esperando. Ahí la tenemos. Ahí está. ¿Dónde están? No sé. Ahí la tenemos. Ahora sí. Le decía, los números hasta hoy. Vacunas recibidas de Sputnik, faltan las de hoy, las que se han recibido hoy, que son 1.800. Sí. ¿Sí? Se habían recibido 23.800 vacunas de Sputnik. Queríamos brindarles todos los datos, porque nos parece importante. Ustedes dirán, son números. Nos parece importante, porque de alguna manera habla de limpieza. Digo limpieza porque, todo el mundo es consciente qué es lo que ha pasado con algunos vacunatorios VIP a nivel nacional. Bueno, acá los números están y estuvieron desde el principio, y por eso nos parece importante esto de que podamos otorgar los números, ¿no? De Covishield, AstraZeneca 6.200 y de Sinopharm 15.201, más las que llegaron también en el día de hoy. Exacto. También de Sinopharm, que estamos hablando de 3.400 vacunas. Sí. O sea que en total hemos llegado, recién me decía, a las 52.000. A las 52.000 vacunas. Bien, algunos plantean en función de algunos numeritos que aparecen a nivel nacional las diferencias entre las vacunas llegadas a Tierra del Fuego y las aplicadas. Y siempre queda un resto. Ese resto, ¿con qué tiene que ver? Eso tiene que ver más que nada con la logística de la vacunación, ¿no? Porque tenemos que ver, estamos trabajando hoy con 3 marcas diferentes de vacunas. Entonces, lo que hace el sistema de vacunación es, al recibir las vacunas, ordenar si corresponden esas dosis a primera dosis, a quién hay que aplicárselas, o si corresponden a segunda dosis para completar el esquema. Entonces, lo que hay que hacer es un trabajo previo en la logística de distribuir esas dosis que quedan de reserva y otorgar los turnos correspondientes previamente, ¿no? Tenemos casos, por ejemplo, que por ahí con el tiempo que se prolongó en 3 meses entre una dosis y la otra, que por ahí la persona no está en la isla, o está enfermo de COVID, o se colocó sin querer la vacuna antigripal, entonces ese turno se va postergando y hay que reorganizar. Pero ni bien llega, siempre, si ven desde el principio, siempre hay un remanente que queda, pero al no llegar vacunas, ese remanente se agota rápidamente. ¿Qué cantidad de vacunas se están aplicando diariamente promedio? Depende del día y de la situación de la disponibilidad de vacunas. Cuando hemos tenido disponibles vacunas en gran disponibilidad de vacunas, sobre todo del primer componente, hemos en la provincia vacunado más de 1.000 personas por día. Más de 1.000 personas por día. En la provincia. Nosotros en este momento, sobre todo las vacunas remanentes de estos días, las que teníamos en estos días, eran vacunas de Sinopharm que estamos esperando para que las personas puedan recibirla, que cumplan el periodo de intervalo de inoculación entre la primera y la segunda dosis. Ahora, con la llegada de estas vacunas, iniciamos nuevamente con primeras dosis. Infinidad de mensajes, vamos a tratar de sintetizar, voy a tratar de leerlos rápidos. Quisiera saber quién fiscaliza a las personas que dicen son de riesgo. Sé de casos que se han vacunado y no son de riesgo, aparentemente habrían mentido en la planilla de inscripción. Ofelia pregunta, mientras usted contesta, o quieren opinar sobre el tema, yo voy leyendo otro. Yo le puedo comentar. Nosotros dentro de la fiscalización de los factores de riesgo, tenemos un equipo de trabajo de profesionales, enfermeros y médicos que constatan y le piden a aquellos pacientes que nosotros tenemos una base de datos con las historias clínicas tanto del privado como del público. Si esos pacientes no están en nuestra base de datos, son contactados y deben enviarnos documentación que garantice la patología de cada persona. Por supuesto que también siempre apelamos a la responsabilidad de cada médico, si bien nosotros no solicitamos certificado, de cada médico que indica al paciente la vacuna y de cada paciente que solicita la vacuna, además de la fiscalización. Recién decíamos, acostumbrados a la radio, uno puede extenderse, en la televisión tenemos que ser más concisos. El segundo componente de AstraZeneca, ¿cuándo arriba a Tierra del Fuego? Estamos esperando, en la próxima semana llegará. Preguntan por qué han suspendido 2 dosis a oncológicos que deben hacer controles en Cava. Si
Si los vuelos eran sanitarios, bueno, no entiendo el mensaje. Si los vuelos eran sanitarios, ¿cómo? La dosis depende de la disponibilidad. Si tenemos disponibilidad, las colocamos. Bien, seguimos. Desde Ushuaia, bueno, primero quiero agradecer la cantidad de mensajes. Es imposible, no recibimos llamadas telefónicas, nos están llamando, no podemos porque estamos al aire, no podemos, así que pido disculpas por rechazar las llamadas telefónicas. Vamos a hacer lo siguiente, porque tenemos otro invitado. Yo les voy a pasar las llamadas telefónicas aquí a las autoridades, para que ellos de alguna manera puedan contestar. Circulaba un formulario de Google para personas de riesgo de 18 a 50 años, pero no se comunican, ¿es el medio para solicitar la vacuna a personas de riesgo o se hace por otra vía? Pregunta Guadalupe de Ushuaia. ¿Solamente a través de Google u otra vía para las personas de riesgo de 18 a 50 años? Se deben realizar la prescripción en ese formulario y luego serán contactados por el sistema sanitario para otorgar el turno. Bueno, nos quedan un montón de preguntas y la posibilidad cierta de que primero agradecerle a los televidentes, se lo vamos a pasar aquí a las autoridades. Y la última, Río Grande cumple 100 años con una fiesta, y esta es su opinión personal, en todo caso más allá de la información, con una fiesta que podría llegar a juntar muchísima gente. Aparentemente la fiesta se habría suspendido hacia noviembre. La pregunta es, más allá de los 100 años y en un contexto de pandemia como el que estamos, ¿sería lógico realizar una fiesta o tirar la casa por la ventana con la cantidad de artistas nacionales? No estamos hablando de números, estamos hablando de la posibilidad cierta de descontrol de aquellos que puedan ir a ver a los artistas, así sea al aire libre. Desde el punto de vista epidemiológico o de salud, ¿es lógico? Nada más, era la pregunta. Y cortamos y nos vamos con eso. ¿Es lógico? Si la situación sanitaria es epidemiológica, con la situación epidemiológica actual, no. Bueno, les quiero agradecer a ambos la venida al programa. Vamos a seguir porque nos quedan un montón de preguntas y seguramente muchas respuestas. A usted, gracias muchas a ambos. Gracias. Bueno, nos vamos a la pausa. Luego de la pausa va a estar con nosotros el titular de la Clínica San Jorge, el doctor Carlos Sánchez Posleman. Y vamos a hablar desde el ámbito privado, qué es lo que pasa. Pausa, volvemos. Bueno, me agarramos justo, estaba a punto de tomar agua, pero ya se ha acercado a la mesa, ¿sí? A la mesa de invitados. Nos gustaría de pronto ofrecer otra cosa, pero en este momento agua. Doctor Carlos Sánchez Posleman, bienvenido, Carlos, gracias por estar. Desde el ámbito privado, estábamos en el ámbito público, venimos al ámbito privado. ¿Cómo está hoy el tema desde el ámbito privado? A ver, un pantallazo. Tenemos 9 minutos, así que digo como para ir redondeando. Diría rápidamente, primero que, como siempre dije, la salud es pública, es única. Hay efectores privados y efectores públicos que hoy tanto el municipio como el gobierno de la provincia, como los efectores privados, estamos trabajando en conjunto, codo a codo, trabajando para tratar de contener los contagios, para hacer los testeos, mucha gestión de camas para tratar de resolver los problemas COVID y los problemas no COVID. Y hasta ahora creo que los resultados son muy alentadores, pero esto no significa que nos tengamos que relajar, porque la realidad nacional es otra y no estamos exentos a esa realidad, nos puede llegar, así que realmente si cumplimos las premisas que dijo Judith del barbijo, el lavado de manos, el distanciamiento social y la ventilación de los ambientes cerrados, podemos tratar de llevar esta batalla con un poco de tranquilidad. En algún momento se había planteado que ante la situación, es decir, Tierra del Fuego puntualmente está considerada como zona roja, zona de riesgo en función de la cantidad de contagios, en función de la cantidad de habitantes.
En algún momento la pregunta es, ¿llegó prácticamente a colapsar las unidades de terapia intensiva con el tema COVID? Porque recordemos, no solamente está el tema COVID, está la gente que tiene diabetes, está la gente que tiene problemas cardiológicos, oncológicos y demás, y en algún momento se había dicho que inclusive algunas operaciones no programadas podían distanciarse. ¿Cómo está este tema, Sánchez? Bueno, el año pasado tuvimos una época de crisis en el segundo semestre, donde realmente hubo una tasa de ocupación en Ushuaia muy importante y en Río Grande te diría que más, con prácticamente un alto porcentaje de ocupación en las terapias intensivas. Hoy en la actualidad tenemos suficiente cantidad de camas, corregime Judith, en total en la provincia hay 65% de ocupación en terapia intensiva y un 40 y pico % en sala. Y estamos hablando, perdón, puntualmente COVID o no, general. COVID y no COVID. COVID general. y no COVID, bien. COVID correcto. y no COVID general. Una de las cosas que nos planteaba hoy en la reunión del COE, Judith, es que le sorprendía el nivel de cantidad de camas de terapia intensiva, a veces era superior a las de sala general o en proporción mucho menor. ¿Esto qué significa? De alguna manera estamos también entrando en el invierno, la posibilidad, gente que está esperando segunda dosis de vacunas, está la vacunación contra la gripe, la vacunación contra el neumococo, es decir, ¿cuál es la sugerencia para aquel que espera? Breve. La realidad es que si tiene la primera dosis de COVID, esperar y está cerca de la segunda dosis, esperar colocar la segunda dosis de COVID y luego de 15 días la vacuna antigripal. ¿Hay un tiempo estimado de posibilidad de segunda dosis de COVID en función de las vacunas que podrían llegar de Buenos Aires? Sí, Sinopharm es a los 28 días y AstraZeneca y Sputnik. AstraZeneca llega la semana próxima y Sputnik no está confirmado, pero es muy posible que lleguen también la semana próxima dosis del segundo componente. Del segundo componente, bien. Doctor, desde el punto de vista es decir, del resto, porque a ver, hay COVID, pero también hay otras patologías. Si tiene que hacer un balance, ¿cómo está? Es decir, todo este tiempo que hemos estado aislados, que la gente por ahí tiene miedo de ir a, convengamos, es decir, tiene miedo de ir a un consultorio y demás, ¿cuál es su sugerencia? Bueno, creo que acá cometimos un error, yo me siento bastante responsable en ese sentido, que a principio, por el desconocimiento, aconsejábamos a los pacientes crónicos a que se quedaran en la casa. Eso fue un error porque después vimos las consecuencias de este mensaje, donde tuvimos mayor cantidad de infartos, mayor cantidad de insuficiencias cardíacas, de descompensaciones diabéticas y de metástasis en pacientes oncológicos. Hoy podemos decir con seguridad que la gente puede acceder a los centros de salud tranquilamente, tanto públicos como privados, que no tengan miedo, que no es necesario los 2 metros, pueden estar a 1 metro, porque normalmente están todos con barbijo, todos en silencio y los lugares están normalmente bien aireados. Entonces, la posibilidad de contagio en un lugar de un centro de salud es mínima y es mucho más grave que el enfermo crónico, el diabético, el hipertenso, el oncológico, el obeso, no concurra a la consulta. La obesidad es uno de los factores de riesgo más importantes que hay y que a veces la gente no se siente enferma, no concurre a la vacunación porque no cree que está enferma, y realmente el obeso hemos detectado que es uno de los factores de riesgo más mortales de esta pandemia. ¿Cómo estamos en los números? Si bien no es el área suya puntualmente, estamos hablando de, bueno, está bien, la obra social OCES, pero entre provincia y los privados, es decir, siempre algún problemita hay que no llega, que no se llega con el dinero. ¿Cómo estamos en ese aspecto? ¿Cómo está la clínica San Jorge? ¿Le deben plata? No, en eso estamos muy bien, no te preocupes, que nos arreglamos entre nosotros. Sí. El servicio
siempre se le da a la gente. Puede ser que en algún momento haya algunas medidas que hayan tomado los médicos en particular por su situación, pero tratamos de, entre todos, de resolver el tema y creo que no ha habido nadie sin atenderse. Por ahí en las semanas anteriores, en 2 días, algunos médicos de la Clínica San Jorge suspendieron los servicios para cosas programadas, pero sí se atendieron todas las urgencias y todas las cirugías que estaban programadas en esos días se hicieron. Yo sé que en 10 segundos es prácticamente imposible, sobre todo para profesionales, dar un consejo o dar una sugerencia que nos está viendo en este momento. 10 segundos, ¿cuál es su sugerencia en esta etapa? Que no es una batalla ganada, que estamos en un momento muy difícil epidemiológico y que debemos continuar cuidándonos con la luz de esperanza de la vacunación. Perfecto. Doctor. Fundamentalmente no nos relajemos, que tengamos una vida casi normal, no significa que estemos bien y que hayamos ganado esta batalla, que tenemos que seguir cuidándonos, el barbijo, el lavado de manos, el distanciamiento social y la aireación de todos los ambientes. Les agradezco a los dos, a ambos, y por supuesto también al doctor Barrios que ha estado con nosotros, y nos estamos yendo con 2 temas. La característica del programa siempre fue irnos con un pensamiento. Hoy mostrábamos algo que de pronto no nos gustaba. ¿Sí? El propio presidente había dicho, si creen que algo está mal, me lo tienen que decir. Lo que tienen que entender también los gobiernos que ganar una elección no lo hace propietario, sino que lo hace inquilino. Algunos lo entienden, otros no. ¿Sabe lo que dijo Di Carlavina? Ahí la tenemos. ¿Quién controla a quienes nos controlan? Chao, hasta el próximo programa. Y me olvidé algo, ¿sí? Siempre saludaba a mi nieta, siempre saludaba a mi nieta. Hoy tengo ya 2 nietas, Alina y Rufi, para ellas. Chao, hasta el próximo miércoles.